Bueno, pues hoy estamos con Dailo, que ha tenido la amabilidad de ofrecernos un poco su testimonio para este archivo necesario de literatura, arte y pensamiento que estamos construyendo. Y un poco empezamos siempre, Dailo, preguntándote, pues, por toda la etapa anterior a la universidad, cómo llegaste a la universidad, es decir, cómo fue ese paso desde tu isla, Fuerteventura, a Tenerife. Vale, pues bueno, como bien dices, vengo de Fuerteventura, lo que yo llevo unos añitos aquí, y yo creo que lo que hizo que ya de verdad al final me viniera a estudiar a Tenerife es que más o menos en 2017 eh, presenté, o sea, yo había estudiado artes y demás, y, y siempre tuve como algún vínculo, ¿no? con el arte, pues con grupos de música y lo típico. Y luego cuando ya dije yo creo que esto me está yendo bien, o sea, me gusta, fue cuando presenté en el Canario, en el CAN, hicieron una convocatoria que se llama Espacio CV en 2017 y presenté una obra. Dije, sin tener como tanto estudio como universitario ni nada, porque todavía no había entrado ahí, presenté y salí como uno de los seleccionados y dije yo, oye, esto igual, hay que como afianzarlo, ¿no? Como hacerlo más serio. Y después de eso fue como cuando ya dije yo, creo que voy a ir a estudiar a Tenerife, la carrera, que era una cosa que yo quería hacer desde hace mucho tiempo atrás, lo típico con 18 cuando terminas y demás. Y bueno, al final lo cumplí y pues me vine a la Universidad de La Laguna y hice Bellas Artes. ¿Y qué tal fue la carrera? ¿Cómo fue tu paso por Bellas Artes? Vale, el paso por Bellas Artes, como que ahí consolidé realmente lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Y al final como el tipo de arte que hago y, y pues nada, empecé lo típico, los primeros años son un poquito más como troncales, ¿no? Las asignaturas son como más de dibujo y demás. Y sí que me gustaba el dibujo y todo, pero yo como que me llamaba más la atención lo audiovisual, ¿no? Entonces ya ahí tuve como fotografía, empecé a investigar un poco más, algunos referentes que me dieron algunos profesores, porque veía que al final lo audiovisual, la fotografía, el vídeo y demás, era lo que más me llamaba la atención. ¿Y qué tal, o sea, cuál es tu, qué estabas buscando? ¿Cuál es tu proyecto así como artista? ¿Cuál es tu inquietud fundamental? Pues la inquietud, trabajo mucho la corporeidad, ¿no? Y todo el cuerpo vulnerable, ¿no? Como los sentimientos, ese dolor, ¿no? Es como muy la fotografía a la que recurro, ¿no? Y a la que hago. Y más o menos ese es el tema al que suelo recurrir y suelo hacer ese tipo de obras. Yo no, bueno, no sé si quieres hablar de ello, pero como lo comentas mucho, hay una experiencia que luego también va a centrar parte de tu obra a partir del duelo y es una experiencia que fue fundamental para tu crecimiento. Sí, digamos que 1330 se llama la obra que trabajo sobre el duelo. O sea, es como una de las partes que trabajo del duelo porque al final no hay duelo solo en la pérdida de un ser querido que a lo mejor pues fallece y ya no. Pero, o sea, veo como un duelo en muchas otras cosas, que es lo que sigo trabajando en la fotografía, como un duelo de un desamor o lo que sea, también entra ahí como el tema del duelo. Pero sí que es verdad que con 1330, que para mí es como la obra más importante que he hecho, ¿no? Y con la que, digamos que llevo trabajando desde 2004 y conscientemente, ya conscientemente cuando entro en la carrera es cuando ya también empiezo a trabajar un poco más de lleno en esa obra, ¿sabes? En como mi proceso, ¿no? Del duelo, cómo llevarlo. Entonces, este año por fin se cumplió después de 22 años de la tragedia, de 21 años de la tragedia, pues ocurrió 1330 en Fuerteventura y para mí fue como una cosa súper importante, súper emotiva, súper bonita. Además fue comisariada por Marcos Rivero. Hubo un acto performático con Paquito Nogales también. Y no sé, fue como un espacio en el que la gente entraba y de alguna forma conectaron, ¿no? En su proceso de duelo o en algún proceso de duelo que ellos hayan tenido. Y no sé, fue como súper bonito para mí esa obra, ¿no? Y esa exposición.
Luego hay un aspecto muy importante en tu desarrollo, yo creo que personal, pero también en lo artístico, que es tu relación con las disidencias sexogenéricas, ¿no? Donde también el duelo cumple una función muy importante a lo largo de su historia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación con el activismo también, pero también a la hora de crear? Vale, digamos que yo soy mitad entraña, o sea, mitad eh, como muy lo que estamos hablando, ¿no? Del duelo, toda esa tristeza, todo lo emocional y demás. Y luego tengo otra mitad que es esa marica luchadora, ¿no? Por así decirlo. Y es por ahí por donde salta la Sacra Studio, que es como mi parte más de ilustración, de animación. Y bueno, ahí entra ya un poco más el tema de otras realidades, de esa lucha, ¿no? De esa reivindicación. Y pues por ahí tengo un lado como muy reivindicativo y un lado como muy nostálgico, sentimental. Y pues, ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, algunas de las intervenciones activistas en las que has participado? Porque también has tenido procesos de inmersión en los colectivos, sí. en las reivindicaciones. Vale, pues por ejemplo, tuvimos una exposición en Altijay, en Fuerteventura, que, bueno, trabajamos sobre una... O sea, cuando estuve como estudiando en Barcelona, haciendo tercero, que fue un sequel, tuve como una historia allí con una trabajadora sexual, ¿no? Que es como que siempre me la encontraba en la calle y tal, y entonces quisimos como hacer una especie de exposición y trabajar sobre las trabajadoras sexuales, ¿no? Y demás. Y por ahí sacamos la exposición Pusilánimes, que era una exposición de pintura sobre trabajadoras sexuales y demás. Y por ese lado eso, y así por encima... Por ejemplo, lo de Taco. Lo de Taco también, con la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, hicimos el Festival contra la LGTBI-fobia de Taco. Y nada, a mí me tocó como toda la parte artística y bueno, sacamos ese cartel de esas crocs, ¿no? Con esos pines que son muy típicos de colocárselo a las crocs, como muy moderno y tal. Y sacamos como esos pines con cosas como simbólicas del barrio de Taco, ¿no? Pues y además con colores de las banderas del colectivo. ¿Y cómo combinas, por ejemplo, eso, digamos, el trabajo del artista que necesita como su espacio de reflexión, de introspección y demás, con este elemento también activista? ¿Lo logras más o menos compaginar bien? Sí, yo creo que al final tanto uno como el otro se complementan y creo que sí, porque al final con la fotografía también, aparte de eso emocional que trabajo, también trabajo mucho con el, como hablaba antes, con el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo vulnerable, ¿no? Ese que puede representar como eso emocional, eso de dolor y demás. Y dentro de ese trabajo mucho con personas mayores, ¿no? Que es como, es como un puntito ahí que tengo de pues, esa soledad no deseada, ¿no? Como esas historias que hay que contar, ¿no? A través no de mí, sino de ellos, pero yo intento contarlas de alguna forma desde su punto de vista. Sí, eso es una cuestión que te iba a comentar, porque además has colaborado con performers como Paquito Nogales, que eso es un lujo, colaborar Sí, total. con una persona tan histórica y que también ha hecho pues algunas performances, la última precisamente dedicada a su proceso de cronificación del VIH, estremecedora. ¿Cómo es trabajar en colaboración? Pues, o sea, la primera vez que ya había trabajado con Paquito en fotografía, pero sí que es verdad que este año cuando yo le pedí a Paquito que viniera a trabajar en lo de 1330, fue una conexión brutal, o sea, él vino a Fuerteventura y demás, estuvimos hablando un poco, pero sí que es verdad que esa hora antes de entrar a hacer ese acto performático, tuvimos una charla muy bonita, una conexión brutal y no sé, o sea, me parece tan fácil trabajar con Paquito que luego ya cuando hicimos la performance de él en el TEA, pues
súper sobre la marcha, en plan, fue rodada. ¿Y qué es para un artista joven como eres tú el trabajar con un artista como Paquito? ¿Cómo se negocia ese espacio común de trabajo? Es que ya te digo, Paquito es súper, o sea, es como muy directo, o sea, en plan, no sé, no, se puede hablar con él perfectamente, eh, apoya muchísimo, te puede ayudar en muchísimas cosas y no sé, es muy directo, o sea, es muy, no sé cómo decirlo, como muy, no sé, es muy Paquito y yo agradecidísimo con él de haber trabajado y fue increíble. Ahora vamos a preguntas un poco más que tienen que ver con tu percepción de ciertas realidades aquí en Canarias. Por ejemplo, con respecto al arte y las realidades LGTBIQ+, ¿cómo ves? ¿Hay espacio? ¿Hay apoyo? ¿Hay algún...? ¿Cómo ve alguien que está intentando crear desde la disidencia un arte que además trabaja también con la cuestión del archivo, de la memoria colectiva, del duelo? ¿Cómo ve esas posibilidades? ¿Tienes posibilidades de trabajar aquí en Canarias? En Uf, resumen. está un poquito, no sé, creo que cada vez se está viendo más, ¿no? Que hay como espacios más seguros, más espacios más donde todo este tipo de arte pues entra adentro, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos en la lucha, ¿no? Que está como costando, pero bueno, estamos ahí como metiéndonos poquito a poco y eso. Vale. Una de las cosas fundamentales también bueno, que creo que es de interés para la gente es en qué estás trabajando ahora, o sea, cuál es por ejemplo, tu planificación, en qué estás ahora preocupándote. Vale, yo ahora mismo, o sea, llevo un tiempito que ya no estoy como 100%, ¿no? Trabajando como de lleno en temas de obra nueva y demás. Porque el último fue en mayo con lo de 1330. Y sí que es verdad que ahora lo que estoy un poco trabajando es como el arte como terapia, ¿no? O sea, al final ahora estoy con temas de integración social y estoy haciendo como, ¿sabes? Que haya una mezcla ahí entre el arte y la integración social, ¿no? Y como ese trabajo terapéutico, ¿no? De arte como forma de sanar a lo mejor, como... Y así a voz de pronto volver a retomar todo el tema de la fotografía con la fotografía de personas mayores y más o menos. Esa sería una cosa. ¿Podrías explicarnos lo de esa especie de relación arte-terapia? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Cómo lo has planteado? Vale, pues al final, o sea, yo hice Bellas Artes, ahora estoy haciendo integración social y quiero hacer como una mezcla, ¿no? Con dinámicas, ¿no? Con gente pues más vulnerable, que al final para mí el arte, personalmente, ha sido como una cosa terapéutica, ¿no? Para mí y para la gente con la que he trabajado, ¿no? Ha sido como una especie de mezcla. Y pues ahí estoy investigando un poco, pero me gustaría que, o sea, que al final fuera pues el final, ¿no? De poder trabajar, que pueda seguir haciendo cosas de arte, pero que también a la vez con lo de la integración social. Ah, qué bien. Eso es lo- Y una cosa importante, podrías recomendarle, y ahí expláyate lo que quieras, ¿no? Porque eso es importante, o sea, no, ya toda esta parte previa era para la presentación, entonces, sobre todo para gente que esté escuchando eh, y escuchándote, ¿qué pautas les darías? ¿Qué pistas les darías de lecturas, de qué hacer para que la universidad también pueda ser una experiencia importante para ellos, pero también para que vuelquen lo que están haciendo fuera de la universidad? Vale, mi consejo sería que se salieran un poco de la norma de todo este tema académico, ¿no? Que sí, que para probar y todo está muy bien, pero que no dejes de ser como tú en todo momento y que lo que a ti te apetezca hacer lo hagas y, y, y en temas de referentes a lo mejor, para mí mis referentes son Nan Goldin como fotógrafo, que es
como mi ¿Por qué te super llama? referente. ¿Por qué te llama la atención? Toda esa tanto? fotografía íntima que hace ella, no sé, es como... O sea, yo la conocí en la carrera y fue como... O sea, la conocí, me refiero, me la dieron como referencia en la carrera y fue como brutal. Igual también Diane Arbus también. O sea, al final toda esa fotografía grotesca, ¿no? De que hacía ella y demás. También Francesca Butman, también. Fue una gran fotógrafa. Y luego como performer, Abel Ascona también, que hace poco pues, me leí el libro de Volver al Padre, que me vino como para el trabajo que estaba haciendo yo en Fuerteventura. Y más o menos sería eso, y básicamente que hagan lo que les apetezca hacer, que no piensen tanto en esas notas, ¿no? Que al final el tema académico es como muy... debo sacar estas notas, no sé qué, y a lo mejor no estás haciendo lo que tú realmente quieres hacer. Y que en todo momento crean en ellos y en ellas. Vale, y sobre todo porque eres nuestro primer protagonista que viene de otra isla que no sea Tenerife y Gran Canaria. ¿Cómo vives tú la isla? O sea, a la que regresas, ¿cómo sientes esa relación? Bueno, pues... En realidad ahí fue donde empezó todo, ¿no? En plan, y... No sé, a mí me encanta volver a la isla, llevarme la cámara, hablar con gente que hace tiempo que no hablo, fotografiarles. No sé, para mí volver a Fuerteventura es como lo mejor, porque la familia además, y bueno, no sé. ¿Y te ves allí, digamos, trabajando o desarrollando tu Relacionado con arte? el arte. Ahí está más complicado, porque sí que hay concursos en los que ya no entro por la edad, pero no sé, a lo mejor en un futuro, viviendo y bueno, pues haciendo fotografías y demás. Pues, Muy bien. o incluso en la integración social, como hablé antes. O sea, una mezcla igual. Allá. Vamos a suponer que alguien quiera conocer tu obra. ¿Cómo se puede enterar ¿Tienes algún tipo de web o algo que la gente pueda ver tu trabajo? Sí, Instagram. Ah, Lo muy típico bien. de... Muy Tengo bien. por un lado Instagram Dailos Ruiz Armas, que sería como toda esa parte triste, amigo. Y luego tendría la otra parte que sería la Sacra Studio. Serían las dos como... Sí, Instagram es lo que más estoy como moviendo, ¿no? En plan, es lo más rápido para... Porque eso es lo importante para la gente, para que pueda ver Sí, tu sí. trabajo e interactuar. Ahora me acabas de llamar la atención con Abel Ascona, porque, y esto tiene también que ver un poco con tu trabajo, porque precisamente, bueno, tú destacas mucho una experiencia de duelo concreta. La de Abel Ascona es un duelo muy particular, Uh-huh. es un duelo muy particular. ¿Por qué te sentiste? También Abel Ascona es una persona que también pertenece a la sexodisidencia, hace trabajos muy arriesgados, etcétera. ¿Qué te atrajo de Abel Ascona? Porque aparte de la radicalidad de su trabajo estético, ¿te sentiste que había una conexión? Sí, digamos que en Volver al Padre, ¿no? Está como ese padre ausente al que vuelve de alguna forma, ¿no? Entonces yo en 1330 con el tema del duelo, hasta una edad, tuve a ese padre, ¿no? Pero después de eso ya es una ausencia de un padre, ¿no? Entonces pues por ahí leí el libro y igual no es tan catastrófico, digamos, como la historia de Velascona, ¿no? Pero le encontré algo, ¿no? Y pues pude trabajar ahí a raíz de ello. Qué bueno. Pues nada, mira a ver si quieres lanzar algún tipo de mensaje último No sé lo que... para que la gente... Vale, lo que decía antes, básicamente en plan que hagan lo que de verdad les nace, ¿no? Y que siempre de ahí cuenten algo, ¿no? Cuenten alguna realidad, ¿no? Como... No es hacer y ya está. Yo creo que hay como que contar la verdad, ¿no? De muchas cosas. Y básicamente sería eso. Bueno, pues muchas gracias, Dailo. Gracias. Ves que no era una tortura. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! O sea, yo tenía otras cosas pensadas para decir. ¿Pero qué ibas a decir? No sé, Espérate, en plan, que me no iba a tengo explayar guardado. más en algunas cosas. Como quieras. No, pero... Si quieres, Si lo quieres. vuelvo a poner a grabar. No, pues puedes añadir más que él lo incluye. No, sí, esta no la he parado. Ay, Dios, ¿y qué digo?
No, No sé. ahora no sé qué decir. No, Pero por ejemplo, ¿qué tenías pensado? Es que no O sea, olvides tú por el ruido. Es que el ruido. Sí, es Claro, que claro. Es una putada, nos ha pasado en las Nada, otras nada. entrevistas. No sé, es que es lo que te decía, que soy muy tieso hablando porque me pongo como muy nervioso y quiero decir como otras cosas pero me salen otras y termino hablando como muy vasto. Ay Dios, qué cuadro. Esto lo va a ver Todo gente, se, ¿va? todo se está Bueno, no pasa grabando. nada, las tomas falsas, lo que No, hay. esto se está grabando. No, déjalo así. No, lo dejamos así porque también era la idea Vale, un vale. poco. Vamos a ver. No estábamos esperando del archivo y esto yo creo que se debería quedar, Sam. No estábamos buscando en el archivo ni brillantes exposiciones Vale, de vale. nada, sino que de repente alguien entrara y se encontrara a un ser humano hablando de lo que hace, Ujú. por qué lo hace Vale. y que le sirva un poco de inspiración, o sea, decir, acabo de llegar a la carrera, ya sea Bellas Artes, ya sea física cuántica, acabo de llegar a la carrera, estoy en un espacio alejado ya de mi entorno más cómodo, ahora ya sí que me tengo que ver cómo buscarme los avances y demás, y que sepa que hay gente que Ya. llegó impulsada por algo, hizo y sigue siendo. Vale, Es muy sencillo, no tiene mayor, no tiene mayor ciencia. Vale, O sea, vale. no hay que preparar nada, por eso ya te digo que no preparen nada, ustedes Vale, hablen claro, libremente. sí, vale. Por Pero- eso te digo que si te quedó algo, no hay problema porque esto se está Vale. grabando y está quedando Vale. como... O sea, cuando estábamos hablando de lo de Paquito Nogales, sí que es verdad que lo que quería decir no era directo, o sea, aparte de directo es como muy cercano. O sea, estuvimos hablando mucho tiempo por Telegram y es verdad que lo que yo le propuse a Paquito era una cosa muy fuerte, porque al final el acto performático que abría la exposición de 1330 era yo hacer a mi padre con él. Es decir, yo le pedí que si quería participar y le quitaba la barba. Sabes que Paquito Nogales tiene una barba enorme, ¿no? Y él me había dicho que desde la mili, que no le habían quitado esa barba. Y yo le dije, si no quieres no pasa nada. Y dice, me parece súper bonito la propuesta que estás dándome. Pa'lante, o sea, contigo pa'lante a tope. Y claro, ese día, todo en silencio, la gente que había alrededor. Y empiezo yo a recortarle la barba, a afeitarlo, a dejarlo en bigote, porque claro, una seña como muy típica de mi padre era como ese bigote negro grande, ¿no? Y claro, Paquito Nogales es como muy igual a como era mi padre. Claro, yo le empiezo a quitar todo, luego le empiezo a pintar con todo con mucha delicadeza, ese bigote negro. Ya lo invito a subirse en el banco en el que estábamos y le doy ese abrazo, como esa despedida, era como... O sea, fue increíble y Paquito flipó ese día, en plan de que fue. Y ya pues ya ahí entrábamos ya dentro de lo que era 1330. Y... O sea, para mí el 15 de mayo va a ser una fecha que voy a recordar toda mi vida. Porque, o sea, lo que ocurrió ahí dentro fue increíble. Y la gente que fue y la conexión que hubo, lo que decía antes, ¿no? La gente que de alguna forma conectó, ¿no? Con su propio duelo, ¿no? Me contaba una amiga que ella tenía como ese duelo extraño con el fallecimiento de su abuela, tal, y estaba como media reacia, tal, y entró allí dentro y se sintió como que de repente el corazón se lo arroparon de alguna forma, ¿no? Al final la obra que había era muy potente, ¿no? Porque tenía como... Ay Dios, yo igual... Sí, ¿no? sí. Es verdad, era como... Al principio se veían 15 cuadros, ¿no? En donde yo pues contaba una historia con los 15 años de vida que había pasado con mi padre, pero que ninguno aparecía, porque yo al final no tengo fotos con él, de nada, de o sea, tengo fotos de él, pero la única foto, que es uno de los recuerdos que hay en una de las fotos, que creía que estaba con él, no está. Cuando yo encontré esa foto dije, joder, pensé que esta era la única foto que teníamos juntos, ¿no? Y luego ya de ahí pasabas a otro mural de después de los 15 hasta los 36, de qué habría sido esas felicitaciones por Facebook de él hacia mí, o de esas, un mural dibujado de él y yo como haciéndonos un selfie, ¿sabes? Como de todo lo que habría sido si hubiera estado, ¿no? Luego está también el tema del accidente, que también ahí, pues, se me ve a mí como limpiando la zona, ¿no? Como para no sentir como que ese accidente no hubiera ocurrido, ¿no?
y luego como un salón como más íntimo en el que se veía el accidente en sí, que vi durante mucho tiempo cuando era pequeño, que lo daban por la tele. Entonces se ve como un salón, mi salón, y una pantalla con el vídeo en bucle. O sea, que era como... Eso era como algo muy potente, que a la vez era como muy triste, pero a la vez era bonito. Y pues eso. Claro, porque ahora que lo cuentas, yo vi las fotografías que las publicaste y claro, al poco tiempo, a los días, estaba con Paquito en el TEA, Sí. donde él contó precisamente que se había quitado, que por primera vez después de desde la mili, se había quitado la barba. Sí, sí, sí. O sea, que había un compromiso, eso habla Claro. del compromiso íntimo que adquirió contigo y con tu obra como artista y como persona. Pero ahora que lo cuentas, claro, eso de construir al padre para poder despedirlo es, Sí, sí. es una idea súper potente, Sí, sí. pero súper Yo potente. necesitaba despedirme de alguna forma, ¿no? Y creo que la mejor forma fue esa. Sí, sí, Además, sí. lo hicimos en el Charco, que fue donde él vivió toda la vida y donde él tenía como su taller y tal. Vinieron amigos que yo no conocía de él. O sea, y vieron eso y como, claro, al final, allá hay mucha gente como igual no está acostumbrada a ir a exposiciones y ver qué hacen, ¿no? Y claro, fue como un shock, ¿no? Para mucha gente, pero no sé, fue increíble. Bueno, ahora voy a volver a recuperar las fotos y leerlas en esa clave porque pensé Ok. que era una clave más de nostalgia, Sí, sí. mucho más tradicional o formal, ¿no? Pero claro, esto es que construyes precisamente una materialidad Total. para poder tocar la materialidad antes de diluirla, antes de por fin Sí. hacerla partir, ¿no? Y al final, pues eso, mi proceso del duelo quedó plasmado ahí. Y fíjate que también tiene que ver mucho con lo que estás haciendo ahora del arte y la terapia, de intentar Exacto. maridar esos dos elementos en tu obra. Mm. Pues gracias, ¿no? ¿Lo ves? ¿No? Eso ha sido tan bonito como lo anterior. Ay, Dios. Bueno, pues ya. Gracias.